Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. El pasado jueves, en plena madrugada, unidades del ejército ruso cruzaron la frontera de Ucrania, pisoteando con ello la soberanía de este país. La invasión, bien planificada desde hace tiempo, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar después, se centró en el control rápido de una serie de zonas estratégicas de Ucrania. Por un lado, la región del Donbass, donde se encuentran las repúblicas rebeldes de Lugansk y de Donetsk. 2 días antes, Vladimir Putin las había reconocido formalmente, por lo que la mayor parte de observadores y el propio gobierno ucraniano entendieron que la invasión era algo inminente. Tras hacerse con relativa facilidad con esa región, se dirigieron las tropas rusas hacia la ciudad de Jersón, situada en la costa del Mar Negro, junto a la desembocadura del río Dnieper, hacia la ciudad de Kharkov también, cercana a la frontera rusa, y hacia la capital, hacia Kiev. La última de estas ofensivas partió de territorio bielorruso, por lo que hay que concluir que el régimen de Alexander Lukashenko no solo apoyaba que lo había hecho, sino que ha terminado participando de forma decisiva en esta operación. La intención de esa ofensiva, la de Kiev, era apoderarse de la capital en un rápido golpe de mano. Una vez allí, lo más seguro es que tratasen de instalar un gobierno títere, afín a los intereses de Vladimir Putin, para reclamar entonces el alto el fuego y sacar a Occidente de la ecuación. Pero el avance ruso, que fue notable durante el primer día de la invasión, durante el jueves, se ha ido ralentizando a lo largo de los días siguientes. Vladimir Putin contaba con que las potencias de la OTAN no intervendrían más allá de las condenas habituales y del envío de ayuda humanitaria. Con lo que no contaba era con que los ucranianos se iban a defender con gran valentía. Eso es lo que ha evitado hasta la fecha que el ejército ruso se haga con la capital. Occidente, entre tanto, ha ido desperezándose poco a poco y con la idea de ponérselo más difícil a Putin, ha decretado, pues a estas alturas ya son un sinnúmero de sanciones. Ha sacado al país parcialmente del sistema SWIFT, ha enviado armas y municiones a Ucrania y ha cerrado el espacio aéreo a sus aviones. Putin ha contestado poniendo en alerta su sistema nuclear, lo que viene a demostrar que está fuera de sus cabales por completo. Bien, estas sanciones son ya mucho más de lo que se pensaba hace solo unos días, pero no quita el mal sabor de boca que ha dejado esto entre la opinión pública occidental. Muchos se preguntan cómo es posible que las agencias de inteligencia no viesen venir algo así, y quien dice las agencias de inteligencia dice también los gobiernos. ¿Cómo podían estar tan en la inopia, a pesar de que había indicios más que sobrados que invitaban a pensar este trágico desenlace? Que no lo supiese la opinión pública tiene razón de ser. No dispone la opinión pública de información privilegiada ni confidencial, pero sí los gobiernos. Vladimir Putin llevaba meses concentrando tropas junto a la frontera de Ucrania, pero antes de eso, mucho antes de eso, llevaba años cuestionando el orden nacido tras la implosión de la Unión Soviética. Envió en definitiva muchas señales de que tenía la intención de ampliar la esfera de influencia de Rusia y de que lo haría por las bravas si era necesario. La Unión Europea y Estados Unidos han hecho piña para oponerse a la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin y el ejército ruso. Eso sí, no pueden decir que Putin no les advirtió. Lleva 15 años, desde 2007, cuestionando en público, antes supongo que lo habría hecho en privado, el orden nacido tras la desaparición de la Unión Soviética, a la que, por cierto, y esto es importante remarcarlo porque si no, no se termina de entender al personaje, el propio Putin sirvió como oficial de rango superior, fue teniente coronel de la KGB durante 15 años, desde 1975 a 1990, como os contaba aquí hace unas semanas. Putin considera que ese orden, en el que la hegemonía mundial recae sobre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, es una amenaza para su país. Esto, ojo, no es una cosa que yo esté inventándome, lo ha dicho por activa, por pasiva y también lo ha dejado en multitud de ocasiones por escrito. Mientras decir aquello por primera vez en una conferencia de seguridad en la ciudad de Múnich, en
en Alemania, estoy hablando del año 2007, invadió Georgia el año siguiente creando dos repúblicas satélite, una denominada Osetia del Sur y la otra Abjasia. Ambas repúblicas no tienen ningún tipo de reconocimiento internacional más que el que le da la propia Rusia desde entonces. Mientras eso, ocupó y anexionó la península de Crimea, que pertenecía o que formaba parte de Ucrania, y alentó y sostuvo una rebelión armada en la región ucraniana del Donbass. Bien, como vemos, Putin ha estado enviando señales continuamente, algunas especialmente sonoras, señales de que tenía la intención de ampliar la esfera de influencia rusa y presentar ante el mundo la expansión hacia el este de la OTAN como algo así como una amenaza existencial para la seguridad de su propio país. En el camino dejó claro en multitud de ocasiones que Ucrania era parte de Rusia, más o menos se lo venía a decir a todo el que se lo preguntase. Hay una anécdota con Bush hace ya un montón de años, en 2008 creo recordar, en el que se lo dijo, que Ucrania era un poco menos que un país inventado y que no tenía mucho sentido de existir. Bush no le dio mayor importancia, pero ahora, y han pasado de aquello ya casi 15 años, aquellas palabras cobran todo su significado. Bien, aunque no tenía y no ha mostrado nunca intención de hacerla desaparecer como Estado, es decir, que no tenía intención de anexionársela, sí esperaba que se convirtiese en algo parecido a Bielorrusia, un Estado nominalmente independiente. Bielorrusia tiene su plaza en Naciones Unidas, su propia bandera y es hasta embajadas por el mundo, pero la práctica es un Estado que está al servicio de los intereses del gobierno ruso. Alexander Lukashenko está a lo que le digan desde Moscú, más o menos en prácticamente todos los asuntos, menos en asuntillos menores exclusivos de la política bielorrusa interna, y ni siquiera esos, porque recordemos lo que pasó en Bielorrusia pues hace solo año y medio, allá por agosto de 2020 y luego posteriormente. Bien, todo esto se sabía porque Putin ha hecho arduos esfuerzos en hacérnoslo saber. No es que haya salido del armario de un día para otro, todo lo contrario. Pero en Occidente, donde siempre se ha mirado a Rusia con cierta condescendencia, como pobrecitos, no están en lo que tienen que estar, son pobres, son atrasados, pensaban que eran bravatas. Esa es la verdad. Si lo ha dicho Putin, bueno, ya sabemos cómo es, un tipo peculiar, que se hace retratar en fotografías para la propaganda interna subido en un caballo atravesando un río con el pecho descubierto, que trata de parecerse casi a un héroe sacado de un cómic, practicando todo tipo de deportes, algunos de riesgo. Bien, estas cosas las dice también para consumo interno porque esto les gusta a los rusos que están todavía sin desbravar. Así es como lo miraban. De hecho, miraron hacia otro lado cuando en el año 2008, cuando la cosa ya pasó a mayores, cuando no era una fotografía en Siberia, con Putin recorriendo la taiga, cuando se trató de una invasión real en 2008 en Georgia. También dijeron algunas palabras más altas que las otras, pero no quisieron ir más allá. Luego ya en 2014, cuando intervino en Ucrania, pensaron que la cosa no pasaría de ahí, que se quedaría en el tema de Crimea y ya está, que Crimea a fin de cuentas estaba llena de rusos y que en cierto modo pues le pertenecía, que había sido, bueno, de estas cosas de la Unión Soviética. Crimea había formado parte de Rusia, pero en los años 50 se cedió a la República Socialista Soviética de Ucrania y que estas cosas se habían hecho mal en aquel momento y que tenía cierta reversión. No se reconoció en ningún momento y no se ha reconocido esa anexión, pero no se hizo tampoco nada en especial para que Putin volviese sobre sus pasos, cosa que era realmente difícil porque los propios crimeanos daban por buena la invasión, parecían encantados de que se hubiese producido. Lo del Donbass lo consideraban una excepción, era preocupante, eso es indiscutible, que en una zona de Europa, por muy alejada que estuviese de Bruselas, hubiese algo parecido a una guerra, pero era de esos conflictos que no tienen solución y que ahí están encendidos de manera intermitente en ciertas zonas de la antigua Unión Soviética, como puede ser el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán o el de Transnistria en Moldavia, esos conflictos durmientes que están ahí en una zona de Europa que no se entiende muy bien desde el oeste y además su alcance era muy pequeño. Os comentaba la semana pasada que Lugansk o Donetsk tienen un tamaño realmente pequeño, vamos, por compararlo con alguna región española son del tamaño del País Vasco. Lo que no pensaban era que Putin se atreviese con una invasión a gran escala.
¿Qué es lo que ha hecho al final? De un Estado soberano de grandes dimensiones, como es Ucrania, donde además tiene a la mayor parte de la población en contra. La mayor parte de ucranianos no están a favor de una invasión y tampoco están a favor de ser un Estado cliente de Rusia, ni muchísimo menos. Esto es algo similar a lo que sucedió en Checoslovaquia en el año 1968, cuando Checoslovaquia todavía existía, o lo que sucedió en Hungría, un poco antes, en el año 1956. En aquel entonces, por motivos diferentes, lo que hizo el Ejército Rojo, la Unión Soviética, fue meterse con los tanques, además, literalmente meterlos por las calles de Praga y por las de Budapest. Bien, esto mismo es lo que ha hecho, en definitiva, Vladimir Putin en el año 2022 en las ciudades ucranianas donde ha conseguido llegar, como las afueras de Kiev o la ciudad de Kharkov. Bien, no pensaban que se atreviese a algo así. Esta vez además no tiene ni siquiera esa coartada que los rusos tuvieron en tiempos de Khrushchev, en el caso de Budapest, y de Brezhnev en el caso de Praga, de Checoslovaquia. Entonces los comunistas locales, mal que bien, o al menos unos cuantos comunistas locales, requirieron la presencia del Ejército Rojo. Le sirvió además, en los dos casos, especialmente en el segundo, en el de la primavera de Praga, le sirvió el Pacto de Varsovia como escudo. No era una intervención exclusivamente rusa, sino que iban de la mano con todos los del Pacto de Varsovia. No fueron todos, al final, en la del 68, por ejemplo, la Rumanía de Ceausescu se negó a apuntarse a la ofensiva, pero podían decir, esto es un asunto interno nuestro, son cosas, se han vuelto locos unos cuantos checos y hay que devolver las cosas a la normalidad, ¿no? Esta vez no había nada de eso. Esta vez ha ido a pecho descubierto, de la misma manera que va con su caballo por los ríos siberianos y sin que nadie le llame. Porque nadie absolutamente le ha llamado dentro de Ucrania. Nadie ha pedido su concurso. Nadie le ha dicho invádenos. Bueno, eso por descontado, pero tampoco le ha pedido que interviniese en la política ucraniana. Ha tenido que buscar excusas directamente increíbles que parecen sacadas pues de una novela de estas de la época soviética, una novela sobre la Gran Purga del 38. Ha invadido Ucrania, y esto está todo por escrito, bueno, por escrito y por hablado, porque se ha encargado de transmitirlo a través de sus terminales mediáticos, pues ha invadido el país arguyendo que van a desmilitarizarlo y van a desnazificarlo. Sí, lo que escucháis. Lo primero sería, lo de desmilitarizar sería una confesión del crimen. He invadido un país vecino para desmilitarizarlo. Bien, cuando un país invade a otro, lo primero que busca es eso mismo, es desmilitarizarlo, es desproveerle de las armas para poderlo invadir y ocupar a gusto, ¿no? Y obligarle a firmar una paz humillante. Lo de los nazis, en fin, simplemente es que no hay por dónde agarrarlo directamente. El gobierno ucraniano no está formado por nazis ni nada que se les parezca. Es el gobierno que los propios ucranianos eligieron democráticamente hace no mucho tiempo, hace menos de 3 años, y que, bueno, con los fallos que pueda tener, que los tendrá como todos los gobiernos del mundo, cuenta con el consentimiento de su propia población y por lo demás, aparte de esto, no se le conoce ni una sola iniciativa legal que pueda calificarse como nazi. Respecto a su presidente, a Volodymyr Zelensky, que se está comportando como un valiente a la luz de los hechos, pues decir que es nazi no tiene mucho sentido, habida cuenta de que es de origen judío. Y además, lo explicaba el otro día por televisión, él es hijo y nieto de militares soviéticos. Su abuelo, por lo visto, había participado en la Guerra Mundial, tenía la edad de la época, pues como el mío, Zelensky y yo somos casi de la misma edad, y mi abuelo pues también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Bien, pues que estuvo de parte de los soviéticos en el Ejército Rojo, así que no tiene mucho sentido eso de los nazis, y lo de desmilitarizar, bueno, es lo que está tratando de hacer sin éxito. Este narcisismo estratégico, si podemos llamarlo así, puede terminar saliéndole carísimo a Putin, porque consiga o no hacerse con Ucrania, habrá perdido. Esta es la realidad. Si lo consigue, se encontrará con un país que no le quiere. Simplemente los ucranianos, la mayor parte, la inmensa mayoría de ucranianos, no le quiere. Es más, esa parte de ucranianos que podía simpatizar con Rusia después de haber entrado a sangre y fuego en sus ciudades, esa simpatía se habrá reducido bastante. Eso en el caso de que lo consiga. Si pone un gobierno, no tampoco van a quererle. La población se resistirá. Quizá no salga con armas a la calle como ahora, porque se las habrán quitado, pero saldrá a manifestarse un día tras otro. Y tendrá que reprimirla violentamente. Los ucranianos, tal y como pudimos comprobar durante las protestas de Maidán en el año 2013,
pueden llegar a ser muy porfiados, puede llegar a ser gente muy testaruda. Se cargaron a Yanukovych, que sacó a la calle a unos auténticos animales que les disparaban con fuego real. En aquellas protestas creo que hubo más de 30 muertos. Si tiene que retirarse, que es otra posibilidad, no sabemos al final qué es lo que sucederá, todo el daño que ha causado, que cada hora que pasa es mayor, se volverá contra él, tanto dentro como fuera de Rusia. Las sanciones no desaparecerán y Occidente le hará pagar hasta la última letra de este desafuero. La invasión, que está en curso en estos momentos, ha roto por completo los vínculos entre Occidente y Rusia. Vínculos que de reconstruirse, que más tarde o más temprano tendrán que reconstruirse, tardará mucho en hacerse. Y eran muchos los vínculos que unían a Rusia con el resto de Europa y con Occidente en general, tanto económicos como políticos y como, por supuesto, también vínculos humanos. Los primeros, los económicos, serán los más dolorosos para los rusos. Su país no nada precisamente en la abundancia. Desconectados del resto del mundo y con un gobierno militarista y corrupto al mando, lo que viene para los rusos es una crisis como no recuerdan desde el colapso de la URSS. Podría suceder que pasase como en anteriores ocasiones, pero esta vez Putin ha ido demasiado lejos. Esto es mucho más de lo que hizo en Georgia y mucho más de lo que hizo en Crimea. Tenía que resolver esto en un par de días y esperaba el concurso de al menos una parte significativa de los ucranianos que recibirían a los soldados rusos con flores y banderas y cantando el himno ruso, pero la verdad es que no ha sido así, todo lo contrario. En Occidente, este paso que ha dado Putin le condena definitivamente al ostracismo, a él personalmente, desde luego, al igual que Rusia de una manera u otra terminará sacando la cabeza y reconstruyéndose. Vladimir Vladimirovich Putin no podrá hacerlo. La escena internacional va a ser un paria, es ya un paria y lo será hasta el día que deje el cargo. Cuando las fuerzas de Putin invadieron Georgia en el año 2008, Occidente reaccionó en aquel momento suspendiendo temporalmente el diálogo. Digamos que le dieron una nueva oportunidad. Bien, estas cosas suceden en el Cáucaso, un lugar que no entendemos muy bien. Pero, vamos, poco después todo pasó a la normalidad y nadie se acordaba de esto. Las sanciones impuestas después de la anexión de Crimea, que fue en el año 2014, le dolieron, pero no afectaron demasiado a la relación bilateral. Aún así dejó esto a Occidente con la mosca detrás de la oreja. Putin dejó de ser ese tipo con mirada glacial, pero a fin de cuentas hasta simpático, a ser un tipo del que no había que fiarse demasiado. Hasta ese momento, hasta 2014, Putin tenía todavía buena prensa en el oeste y la había tenido durante muchos años. Nos parecía como mínimo gracioso. El antiguo presidente de los Estados Unidos, Bush, dijo en cierta ocasión que había mirado a Putin a los ojos y que lo encontró digno de confianza. Barack Obama no creía que la Rusia de Putin fuese una potencia amenazante para sus vecinos, no por nada, sino porque a su juicio era demasiado débil. Donald Trump, posteriormente, que había tratado a Putin antes de llegar a ser presidente, estaba más disgustado con sus aliados europeos, para quienes no ahorró invectivas, que con el propio Putin o con la propia Rusia. Biden, por su parte, se reunió en persona con Putin hace no mucho tiempo, menos de un año. Fue una reunión en Ginebra, la abordé aquí en la Contracrónica en su momento, y dijo que podrían construir, y esto es tal cual, le he ido a buscarlo, porque recordaba que las palabras eran muy buenas, pero no tanto como al final me he encontrado, que la relación estaban tratando de construir una relación estable y predecible. Estable ha sido poco y predecible nada, porque Biden no ha sido capaz de predecir esto. Pero esta invasión no solo deja al descubierto la inconsciencia de los presidentes de Estados Unidos, de las sucesivas administraciones que han ido pasando por la Casa Blanca, sino también de Europa, la inconsciencia de Europa. Los países europeos, especialmente los grandes, han ido reduciendo su presupuesto en defensa, lo han ido haciendo paulatinamente, hasta dejarlo en un porcentaje minúsculo del PIB, casi siempre inferior al 2%. En casi todos los casos inferior al 2%, con algunas excepciones, como pueden ser los países del este de Europa que precisamente, quizá por haber estado invadidos por los soviéticos en el pasado, mantienen cierta adherencia a la realidad, cosa que en Occidente no sucede. En España, por ejemplo, el presupuesto de defensa creo que ronda el 1,1 o el 1,2% del PIB y en Alemania por ahí le anda.
Al mismo tiempo cavaban su propia tumba, dependiendo más y más de los envíos de gas ruso. No les importó que el gobierno ruso se metiese de lleno, por ejemplo, en la campaña del Brexit, que puso en jaque a toda la Unión Europea ya por el año 2016, que interfiriese en la crisis catalana de 2017 o que fuese reclutando líderes, generalmente de extrema derecha, en todos los países de Occidente para que sirviesen a sus propios intereses. Así nos encontramos con la paradoja de que incluso en plena invasión, en estos mismos días, mientras se decretan sanciones sin parar y se les cierra el espacio aéreo a sus aviones, solo Alemania sigue transfiriendo a Rusia cientos de millones de euros para pagar el gas que consume. Esta es la realidad. Y ahora Alemania está consumiendo mucho gas porque estamos en pleno invierno y necesitan calentarse. En el año 2021 he ido a mirar a la Oficina Federal de Estadísticas alemana cuánto gas importó por valor, mejor dicho el valor, lo que tuvo que pagar a los rusos. Bien, ese año, el año pasado, Alemania se gastó casi 20.000 millones de euros en gas proveniente de Rusia. Esos, si lo llevamos al día, son aproximadamente 55 millones de euros cada día. Bien, se está pagando y se pagará mañana y al siguiente porque el gas, mientras grabo este programa, de Rusia a Alemania sigue fluyendo. Y si sigue fluyendo es porque los alemanes están pagando. Bien, no eran ajenos, por supuesto, mientras todo esto sucedía, a que Rusia estaba de vuelta. O esa gran Rusia que habita en las ensoñaciones putinescas, que estaba además dispuesta a intervenir en lugares como la propia Georgia, otras ex repúblicas soviéticas como Kazajistán, o a intervenir en Siria. Pero subestimaron la voluntad del Kremlin de llevarse esas intervenciones militares, esa política dura, hasta Europa. No les parecía posible, porque aunque Putin tenía un carácter muy diferente al de Boris Yeltsin, durante años le habían considerado, a pesar de todo, alguien confiable. Cuando Putin llegó al poder en el 99, Rusia estaba dentro del G8, que a veces se nos olvida, y la OTAN le consultaba. Aunque permaneciese fuera de la alianza, pero le consultaba, lo consideraban alguien importante, al propio Putin y a Rusia. En sus primeras reuniones con los líderes occidentales, trató incluso de mostrarse respetuoso y hasta cordial. Bush intentó incluso construir una relación personal con él. En su primera reunión, fue en una cumbre en Eslovenia en el año 2001, en junio de 2001, antes del 11S, bueno, es cuando dijo aquello del «me lo he apuntado aquí». Le miré a los ojos y le encontré muy directo y digno de confianza. Pude sentir su alma. Es un hombre profundamente comprometido con su país y con los mejores intereses de su país. Bien, esto es lo que decía Bush de Putin después de conocerle hace 20 años en Eslovenia. Luego ya después del 11S, Putin de hecho fue el primer presidente extranjero en llamar a Bush para ofrecerle sus condolencias y su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Ofreció inteligencia y apoyo logístico a Estados Unidos en la guerra a Afganistán en 2001 y 2002. Fue a partir de la invasión de Irak en 2003. Este fue el primero de varios acontecimientos a los que Putin se habría opuesto de haber tenido más peso en la escena internacional. No creía en aquella guerra, pero no veía tampoco mucho sentido en oponerse porque Estados Unidos lo iba a hacer de todos modos, y eso además el oponerse le haría quedar mal. Su recelo abierto hacia Occidente se empezó a manifestar en 2004, con las revoluciones de colores que hubo en antiguas repúblicas soviéticas, como la propia Ucrania. Recordemos la Revolución Naranja. Años después, tampoco estuvo de acuerdo con el apoyo que Occidente dio a la primavera árabe. Esto tendríamos que irnos ya al año 2011. Entre tanto, la OTAN lo que había hecho era expandirse. Se había ido expandiendo por Europa del Este, integrando en su seno a todo el Pacto de Varsovia e incluso a ex repúblicas soviéticas como las bálticas, algunas muy cercanas de grandes núcleos de población rusos como por ejemplo San Petersburgo, que como os comentaba aquí el mes pasado, creo recordar, está solo a 130 kilómetros la frontera estonia de San Petersburgo. Bien, ahí se ponía la frontera de la OTAN, por voluntad de estos países. ¿Se entienden? A la OTAN no les obligó en ningún momento a integrarse dentro de la alianza. Más bien al contrario. Eran los nuevos miembros de la OTAN más entusiastas de todos. Llegaba el presidente de Estados Unidos, Bush, en aquella época, a visitar Riga o a visitar Varsovia y le recibían multitudes con banderas de Estados Unidos. Si visitaba Londres o visitaba Madrid, lo que se encontraba era unos cuantos protestando contra la OTAN y diciendo que se fuesen y demás.
más. Esto a los presidentes de Estados Unidos viajar al este de Europa era darse un auténtico baño de multitudes. Estados Unidos y sus aliados vieron la ampliación como una forma de fomentar la occidentalización en estas democracias emergentes. Los nuevos miembros de la OTAN lo que buscaban era ponerse bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos, en caso de que Rusia amenazara con absorberlos nuevamente. La ira de Putin por la ampliación se hizo evidente, como os decía al principio del programa, en un discurso que pronunció en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2007. Allí sorprendió a su audiencia, todavía la opinión pública occidental estaba en la luna de miel con Putin, el hombre de hielo, cuando criticó el mundo unipolar que había creado Estados Unidos al final de la Guerra Fría. Allí expuso sus quejas abiertamente contra la expansión de la OTAN y acusó a Estados Unidos de no cumplir sus promesas de 1991. La tensión aumentó un año después. Putin fue invitado a una cumbre de la OTAN en Bucarest. Esto, a la que dice, no, es que lo han hecho, está creciendo la OTAN a mis expensas. Bueno, sus expensas no es Polonia, ni Rumanía, ni por supuesto Ucrania, e incluso le invitaban a las cumbres. Allí se discutía en Bucarest la hoja de ruta de la alianza. Los siguientes serían Georgia y Ucrania. Bush quería que ambos accediesen cuanto antes. Francia y Alemania en aquel momento se opusieron. Al final, un compromiso de última hora que permitió que Georgia y Ucrania obtuviesen la promesa de ingreso, pero sin fijar la fecha. El resultado resultó ser lo peor de ambos mundos, para ucranianos y para georgianos. En Moscú los identificaron como futuros adversarios, pero no podían recurrir al artículo 5 de la OTAN porque no estaban aún en la alianza. En agosto de ese año es cuando Putin invadió Georgia. Los expertos occidentales aseguran que Rusia aprendió de los fallos que tenía su ejército, por lo que llevó a cabo en aquel entonces una reforma que profesionalizó las tropas. Ese nuevo ejército, ya reformado, fue el que se estrenó en Crimea en 2014. Pero no le hizo falta disparar un solo tiro porque los crimeanos estaban encantados con la invasión. Al año siguiente se metió en Siria para defender a Bashar al-Assad y no le salió mal la jugada. Por primera vez, desde la guerra de Afganistán en los 80, el ejército ruso salía de los límites de la antigua URSS. Putin podía presumir ya de ser una potencia con bases en el extranjero, como la de Tartus en Siria, influencia global. Nadie sabía cuál iba a ser el próximo paso, pero en Ucrania se lo temían, quizá porque están demasiado cerca. De haberse puesto las sanciones actuales hace 8 años, quizá hoy no nos veríamos ante semejante crisis, pero no se hizo por temor a envalentonar más a Putin. El apaciguamiento, como siempre sucede, ha servido para lo contrario. Esperemos que no se haya llegado demasiado tarde. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Guillermo, que pregunta por el impacto de las sanciones sobre Rusia. Hola Fernando, muchas gracias por tu programa. Te quería hacer una pregunta en relación al conflicto en Ucrania. ¿Crees que las medidas económicas, las sanciones económicas por parte de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, unido a un estancamiento o un alargamiento de la guerra en Ucrania, podría derivar en una crisis de régimen para Rusia? Que es realmente el único escenario positivo que veo en este conflicto, que la guerra es el atragante, que desde un punto de vista económico la población empiece a levantarse contra Putin porque entienden que es el causante de su malestar económico, y que todo esto derive en una salida de Putin del poder y un acercamiento a si bien una democracia liberal como las que tenemos en Occidente, sí a un modelo más democrático, y digamos que es el único futuro positivo que yo veo de todo este conflicto, que esto al final acabe en un acercamiento a Rusia, a un país más occidental, que por todo lo demás ya lo es y debería haberlo sido desde hace mucho tiempo. Entiendo que esto es una idea muy fantasiosa, que no creo que se dé en ninguna circunstancia. Hay muchos puntos que lo impedirían, pero bueno, para soñar siempre hay tiempo. Un saludo y gracias por tu programa. Las sanciones que han ido aprobando tanto la Unión Europea como los Estados Unidos a corto plazo, es decir, días, semanas e incluso pocos meses, se notarán poco, directamente nada. Putin había previsto que esas sanciones se producirían y en cierta medida se ha ido protegiendo. Pero no olvides que Rusia no es un país que vive aislado por completo de la comunidad internacional. Su economía está globalizada como cualquier otra y necesita importar y exportar. Necesita también dólares y acceso a los mercados financieros para hacer sus importaciones y mantener la economía funcionando. Ahora bien,
Si esas sanciones se mantienen a medio plazo, y por supuesto a largo plazo, eso va a ser devastador para la economía rusa. Es una economía que ya padece las sanciones muchísimo más leves que se aprobaron con motivo de la anexión de Crimea en 2014. Pero no solo serán las sanciones, también la falta de confianza. Esa es muy difícil de recuperar una vez la has perdido. Países como Alemania, por ejemplo, que es uno de sus principales socios comerciales, que importaban casi la mitad del gas natural que consumían de Rusia, ahora tratarán por todos los medios, a partir de ahora, de buscar nuevos proveedores de gas natural. Rusia es cierto que tiene mucha capacidad de producción, pero no es el único país del mundo que produce gas natural. También construirán, por ejemplo, plantas de regasificación en la costa, cosa que ahora mismo no tienen y que les habría dado mucha más tranquilidad si a Putin le da por cerrar el gasoducto o los gasoductos. Aparte de eso, nadie querrá invertir un céntimo en el país. Se habrán convertido, como decía Biden el otro día, en unos parias internacionales. Y eso evidentemente tiene un coste para la población. Está claro que los rusos son mucho más resistentes de lo que pueden serlo, no sé, los alemanes o los españoles o los británicos, pero no deja de ser gente normal, corriente y moliente, como tú y como yo. En el caso de que empiecen a escasear productos básicos, se lo harán ver al gobierno, empezará todo como una mala uva, estarán todos ofuscados y descontentos. El descontento popular se empieza a alarvar y tarda mucho en dar la cara, ¿no? Así que al principio será eso. Es cierto que dentro de Rusia, protestar puede ser costoso, lo hemos visto en estas manifestaciones contra la guerra que ha habido en algunos lugares de Moscú, como ha ido la policía a reprimirlas rápidamente, pero claro, cuando es mucha gente ya no puede reprimirlo tan fácilmente. Así que esto propulsará la popularidad de los opositores incluso dentro del propio régimen. Y si la situación se mantiene durante mucho tiempo, pues sí, Putin podría verse en problemas. Las últimas elecciones presidenciales en Rusia fueron en el año 2018. Di cobertura en aquel momento en la contracrónica a estas elecciones, si mal no recuerdas. Los mandatos presidenciales en Rusia duran 6 años, por lo que las próximas serán en el año 2024, en principio. 6 años exactos desde las últimas, pues nos dicen que serán en el mes de marzo de 2024. Es decir, que están a 2 años vista de las próximas elecciones. Putin ha atravesado ya el ecuador de su mandato y si llega hasta 2024, esperemos que no lo haga, supongo que querrá volver a presentarse. Para entonces estas sanciones, si se mantienen, habrán hecho ya mucho daño a la economía rusa y por supuesto a todos los rusos. Bien, seguimos con Pablo, que es de Bilbao y que también nos trae el tema de Rusia y Ucrania, esta vez mirando hacia Oriente, hacia China. Hola Fernando, he estado escuchando hoy con gran interés, ha estado muy bien la contracrónica en directo sobre Ucrania. Y bueno, abriendo el foco, que supongo que es algo que haremos durante las próximas semanas, habrá que ver cómo encajan en el mundo actual el desafío a las soberanías territoriales, etcétera, en un mundo más interconectado, qué consecuencias tiene, qué consecuencias puede tener esto para Rusia y también para otros países parecidos en el régimen de información o de contestación interna, saber cómo lo ven. Y yo creo que también este es el caso de China, que creo que estará aquí mirando a ver qué pasa, observando. De momento no tiene una posición muy conformada, se ha abstenido de la resolución de la ONU y claro, también lo estará leyendo en su clave interna, pensando en Taiwán. Y aquí es donde conectan un poco los puntos de, si Rusia se queda un poco fuera del comercio mundial, siempre tiene la parte de China con sus dificultades. Y una de las partes que se incide mucho en las sanciones a Rusia o su poco acceso a los mercados en el futuro es la parte de los microchips. Pero ahí tiene parte de China, pero no mucho. Igual no las cosas de más nueva generación, pero sí las tendría con Taiwán. Es decir, si China en todo esto ve que existe una oportunidad de invadir Taiwán, porque ve que tampoco las sanciones o los problemas que esto da no son muy grandes, podría dar el paso. No creo, pero supongo que estarán observando y tomando nota. No sé cómo ves tú que esto pueda evolucionar en el futuro. Ya sé que es muy pronto para tomar conclusiones o para pensar cómo van a desarrollarse las cosas, pero este punto de China con Taiwán igual es algo para pensar. Muchas gracias, Fernando, y un saludo.
parte del problema que tenemos ahora mismo provienen directamente de la retirada de la OTAN, un tanto desordenada y caótica, de Afganistán en agosto del año pasado. No sé si recordáis que una de las cosas en las que insistí bastantes veces durante los últimos días de agosto, cuando preparé todos aquellos programas sobre el tema, fue que esto dejaba un regusto amargo para los propios miembros de la OTAN y además daba alas a quienes ponían a la OTAN en tela de juicio, como Rusia o como China. En fin, ahí están esos programas en el archivo por si queréis volverlos a escuchar. Si juntamos eso que sucedió en agosto con el sinfín de querellas que Vladimir Putin tiene con la OTAN y que he repasado a lo largo del programa de hoy, pues nos encontramos con lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, ni más ni menos. Comentaba la semana pasada que Occidente o se plantaba ahora y mostraba músculo con el tema, o es muy posible que, con el tema este de Ucrania, quiero decir, o es muy posible que en Pekín lo viesen como un signo más de debilidad. Pekín tiene su propia Ucrania, entre comillas, en el mar de la China Meridional. Se llama Taiwán. Y todos más o menos conocemos cuál es la situación de esa isla y su historia reciente. China no reconoce a Taiwán como país independiente. Considera que son chinos rebeldes que desde 1950 mantienen una república al margen de China. Taiwán está protegido por los Estados Unidos de América desde entonces, pero claro, si los líderes chinos, los del Partido Comunista, intuyen que Estados Unidos no defiende y no hace nada por sus aliados, como sucedió por ejemplo en Afganistán o como podría terminar sucediendo en Ucrania, pues crean que ha llegado el momento adecuado de cruzar el estrecho de Formosa y apoderarse de la isla, que además es muy pequeña. La relación entre China y Taiwán es todavía más desproporcionada que entre China y Rusia. Estamos hablando de un país que tiene 1.400 millones de habitantes frente a uno que tiene solo 23 millones. Es por ello importante que esta crisis en Ucrania se salde con la independencia de la propia Ucrania y con una derrota del invasor, que es Rusia. Vamos, que quede claro que ni la OTAN ni los Estados Unidos son débiles. Y que quede claro también que Estados Unidos defenderá a sus aliados llegado el caso. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, del tema, del gran tema del momento, que es Ucrania. Vladimiro tiene un plan para Ucrania, revestido de seguridad, de orgullo y de destino, y se aplica a ejecutarlo mientras el resto del mundo reaccionamos a no sabemos muy bien qué, más allá de al horror y a la indignación, pero unánimes tanto en dejar tirados a los ucranianos como en no declarar la guerra a una potencia nuclear suministradora de vital energía. Eso sí, todo regado de ni se te ocurra, esta es gorda y ya verás. No contemplamos la opción de acorralar a un iluminado repartidor de gas y con botón nuclear, y por lo tanto las sanciones están llenas de excepciones y plazos difusos, y las amenazas resultan vehementes al tiempo que huecas y laxas. Dejar morir y farsa afectada son los mimbres elegidos para afrontar la guerra en Ucrania. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Mañana ¿qué día será? Porque estamos a día 28, pues no es, si estamos a día 28 y no es año bisiesto, significa día 28 de febrero. Y no es año bisiesto, significa que mañana cambiamos de mes. Y efectivamente, mañana entramos en el mes de marzo. Un día menos para el verano, al menos para el verano boreal. Hasta mañana, amigos.